El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. De los casi 33 millones de habitantes que viven en el Perú, 7.000 de ellos y ellas han decidido vivir en aislamiento o han tenido algún tipo de contacto inicial con alguna comunidad diferente a la de ellos. Hoy en día, esta población, que son la historia viva de toda la humanidad, ve amenazadas sus prácticas ancestrales por inescrupulosos seres humanos, empresas y organizaciones que ven en el territorio que ellos ocupan una gran oportunidad para generar beneficios económicos a costa de todo. Minería, ya sea legal o ilegal, tala indiscriminada de miles de árboles en la selva, la fuerte y continua presencia del narcotráfico, la mala planificación de proyectos económicos sin pensar en los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, y el cambio climático que se vive a nivel mundial, exponen directa y agresivamente a estas comunidades a consecuencias letales contra ellas. Pero sobre todo, vulneran sus derechos fundamentales. Contamos con una ley Piazzi desde hace 13 años. ¿Realmente han habido cambios y avances hacia esta población? No olvidemos que estos pueblos dependen por completo de los recursos naturales de sus tierras. Es tarea de todos y todas garantizar que siga siendo así. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katy Subirana, soy su anfitriona en esta temporada de Amigos con Derechos, un podcast de Líder PUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de una Semana Santa en la que todos esperábamos descansar tranquilos, y creo que la mayoría lo último que he hecho es descansar, si no estar prendido de las noticias, retomamos la vida cotidiana, retomamos la cotidianidad sin querer restarle importancia a las cosas que han pasado en estos días de Semana Santa. Pues también tenemos otras cosas que es importante discutir, que creo que es importante debatir. Y hoy vamos a hablar de una de esas cosas que a veces olvidamos, que a veces dejamos fuera de la agenda, pero que también es importante recordar. ¿A qué me refiero? Me refiero a los derechos de los Piazzi. ¿Qué son los Piazzi? Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no? Y bueno, para hablar de esto estamos con dos personas que están muy empapadas del tema y que nos van a explicar y nos van a ayudar a salir de muchas dudas y nos van a ayudar a entender mucho mejor la situación. Estamos con Ángela Arriola, coordinadora técnica del Programa Nacional de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de AIDESEP. Ángela, muchas gracias por estar aquí. Y estamos con el señor Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Anuentes. Entonces, Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Julio viene prácticamente de boleto, acaba de llegar a Lima y nos está haciendo el honor de estar aquí con nosotros para hablar de un tema que él maneja muy bien. Entonces, los Piazzi, como les decía al inicio, son un tema muy importante al cual no le solemos no solemos tener en agenda, porque bueno, no es algo con lo que nos relacionemos día a día, pero que no nos relacionemos día a día acá en la ciudad, acá en Lima con ellos, no quiere decir que no existan, eso no los desaparece. Y eso tampoco debería desaparecerlos de las agendas políticas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sería bueno entender es cómo nos relacionamos ahora, cuál es el estatus actual de la relación del Estado con los pueblos en aislamiento voluntario. No sé quién de ustedes puede empezar a explicarnos un poquito esto. Creo que el tema de género, Ángela. Muchas gracias. No, bueno, gracias por la convocatoria. Lo que nosotros hemos estado pudiendo ver desde las organizaciones indígenas, ¿no? Es que el Estado siempre ha tenido la agenda de pueblos indígenas no como una prioridad exactamente. Uh-huh. Y en el tema de pueblos en aislamiento y contacto inicial, aún más, ¿no? Es muy difícil poner en agenda esto en las diferentes gestiones de los diferentes gobiernos que han estado en los últimos 20 o 30 años. Todo empieza a moverse con un poco más de fuerza desde el 2001, ¿no? Que ya se logra poner en una agenda pública el tema de pueblos indígenas, generar una ley, ¿no? En los años 90 son las organizaciones indígenas las que le exigen al Estado el poder crear reservas territoriales, reservas indígenas. Las principales reservas han sido creadas en ese periodo
impulsado por las organizaciones. Entonces, a nivel de Latinoamérica, hay que reconocer que Perú es uno de los que más ha avanzado en cuanto a normativa para la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial. Qué bueno. Sin embargo, esta lucha hay que reflexionar de que sí ha sido impulsada por las organizaciones, no ha sido iniciativa exactamente desde los diferentes gobiernos, desde el Estado, sino ha sido impulsada por las organizaciones, que ha tenido buen asidero a fin de cuentas, ¿no? Son 5 reservas territoriales que se tienen, que están algunas ya en proceso de adecuación a ser reservas indígenas. Se tienen otras 5 reservas indígenas ya en proceso de creación también. Y ahora ya se van dando nuevas iniciativas para lo que es la protección, que es lo otro que también preocupa mucho, ¿no? No solamente el poder garantizar un territorio y bienestar a estos pueblos, que por diferentes hechos históricos han dejado de relacionarse con las sociedades más grandes, más complejas, en muchos casos hechos desastrosos, hechos muy negativos para sus propias vidas. Y entonces lo que se quiere es garantizar su derecho a la libre determinación, ¿no? El derecho a que ellos puedan vivir como mejor hayan definido su bienestar, ¿no? Y para eso lo máximo que se puede hacer, por lo pronto, ¿no? Lo más que podemos hacer es garantizarles territorio y garantizarles la tranquilidad de que nadie invada sus espacios de vida, ¿no? En eso andamos y, bueno, ahora viendo las fórmulas para poder proteger estos espacios. Sí, justamente me parece súper importante que destaques que los esfuerzos que se han hecho han venido de comunidades indígenas, no han sido del Estado. Y claro, sin afán de justificar esta dejadez del Estado, pero podemos entender que el Estado, mejor dicho, quienes acceden al poder no tienen una conciencia clara de cómo funcionan estas sociedades de personas que deciden pues aislarse, pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Como te digo, o sea, sin necesidad de justificarlo, solamente tratando de entender, no tienen una conciencia clara de cómo relacionarse con ellos, entonces entiendo que deciden pues mejor dejarlos de lado, lo cual no está bien, porque como tú dices, es importante garantizar un territorio, ¿no? Es la importancia de garantizar los derechos de una sociedad que de repente no terminamos de entender, pero es necesario también que el Estado haga esfuerzos para entenderlos, para integrarse de alguna forma con ellos. En ese sentido, Julio, no sé si nos podrías contar, me imagino que hablando desde aquí de la capital, autoridades que salen de aquí no deben tener de repente mucha expertise en relacionarse con los pueblos en aislamiento voluntario, pero me imagino también que las comunidades indígenas que están más cerca a ellos de repente sí tienen algún tipo de relación. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de esta relación? Bueno, primero agradecer por la invitación. Segundo, es importante, ¿no? Dar a conocer el trabajo que viene haciendo la Organización Nacional AIDC y sus 9 regionales, porque no es, digamos, algo que nos han regalado estos temas de derecho de nuestros hermanos indígenas de toda la Amazonía, sino es que la misma preocupación de las organizaciones es que en algunas más y otros menos estamos poniendo en agenda en diferentes regiones de nuestro país, pero creo que producto de eso ha habido varias, digamos, procesos de aportes, ¿no?, propositivos donde tal vez no han entendido los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Baguazo, el tema de Gajecanicea, el tema de Madre de Dios, cuando se solicitaba la creación de la Reserva Comunal Amaracaire y la Reserva Territorial. Entonces, han sido procesos donde los propios pueblos indígenas nos hemos tenido que, digamos, venir a las ciudades y decir que estos son los derechos que los gobiernos deben, digamos, atender, ¿no? Sí, Respetar, claro. atender. Y ahí es donde la FENAMAT y otras regiones hemos iniciado, pues, primero haciendo una propuesta de estudio para que el gobierno pueda crear una reserva territorial, ¿no? En el año 2000, 2002. Esos años el gobierno decía que estos pueblos no existen, ¿no?
Entonces éramos, como comunidad nativa y como pueblos en aislamiento y contacto inicial, era mucho más invisible, ¿no? Sí. Ahí es donde hemos venido trabajando ya, demostrando con los propios técnicos y recursos que tiene la organización, ¿no? Para proponer, ¿no? digamos, un estudio para que pueda crear el gobierno peruano, ¿no? una reserva territorial, y ahí es donde se inició. Incluso ahora el control y vigilancia, cómo iban a hacer, desde Lima no tenían una idea, ¿no? Donde, ahí es donde las organizaciones indígenas, por ejemplo, somos los primeros iniciadores en FENAMAT y ORAU en el tema de los agentes de protección, o sea, personas que dan monitoreo, ¿no? A estas áreas para impedir a invasores o terceros que puedan ingresar a estas áreas intangibles. Entonces, pero ahí el 2002, el 2004, 2005, usted entenderá o habrá sabido que era la caoba, era pues la madera mucho más requerida por grandes empresas y taladores ilegales. En Madre de Dios, FENAMAT ha tenido que entablar una demanda internacional en la Corte Internacional de Comercio de Nueva York a 4 empresas madereras, digamos, internacionales, y ahí es donde al menos se frenó, ¿no? O se ha visto pues la capacidad de la federación en que no solamente se cuida vidas, sino también biodiversidad, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando, como decía Ángela, hemos estado a espaldas dentro de la agenda de la política de los gobernantes, pero sin embargo creo que con la propuesta propositiva de AIDC y sus organizaciones regionales estamos de una otra manera ya incluyendo algunas normativas, pero todavía no son suficientes para resguardar los territorios, para atender las demandas de las comunidades. Estamos en eso, ¿no? Ha habido una institucionalidad como el tema del CETAI, luego vino pues el CONAPA, luego vino pues el INDEPA, ¿no? Ahora el Viceministerio de Interculturalidad, pero todavía son instituciones muy débiles que no tienen, digamos... O sea, va cambiando de nombre, pero la situación no cambia realmente. ¿No? Entonces no tienen, digamos, esa potestad de trabajar políticas públicas para defensa de nuestros derechos, pero estamos ahí, el mismo legislativo saca normas en contra de estos derechos, de pretender hacer carreteras pasar por reservas territoriales donde son intangibles, ¿no? Por parques nacionales, y entonces eso, claro, Purús y Atahuamano, por eso es que la FENAMAT ha entablado pues también una demanda en la para incumplimiento de los estándares ambientales del TLC, ¿no? Estamos en eso, y creo que eso también hace que no solamente, y eso tiene que entender el público nacional, que FENAMAT o los pueblos indígenas no solamente estamos haciendo aporte para nosotros, sino estamos haciendo aporte para la humanidad, para los que están en Lima, para los que están en otros sitios, porque el bosque no solamente purifica aire para nosotros como indígenas, sino creo que para toda la humanidad, ¿no? Y para cerrar un poquito esta primera parte de tu intervención, hablabas de que se han interpuesto demandas contra empresas madereras, pero sin embargo hay también ilegales que entran a talar madera. ¿Cómo se trata con ellos? Mira, ahora está en un proceso de aprobación de una norma también sobre el tema para poder dar, digamos, reglamento sancionador, ¿no? Una norma, estamos en eso, estamos aportando, y esperemos que esa norma también responda a la realidad de cada una de las regiones, porque imagínate, Madre de Dios y Ucayali, Loreto son Amazonía, pero por la misma geografía son zonas diferentes, ¿no? Entonces, ahí esperemos que eso pueda ayudar, porque y también estas normas tienen que estar de acuerdo a los tratados internacionales, como el convenio 69 de la OIT, ¿no? Y ese es nuestro rumbo. Hay directrices de las Naciones Unidas también, ¿no? Hay normas de principio de no contacto, o sea, hay una serie de normativas, pero el problema es falta el cumplimiento, ¿no? Eso acá hay que hacer un llamado muy fuerte a las autoridades, que hay normas, pero creo que el cumplimiento está muy lejos todavía, que esto pues se vaya implementando un mecanismo para cumplir y garantizar los derechos de estos pueblos. Entonces,
revisando entonces los mecanismos que se pueden seguir para salir del papel que puede verse muy bonito, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con Ángela y Julio. Y Ángela, quiero que me hables un poquito de cómo las leyes pueden proteger a los PIASI más allá de solamente crear zonas reservadas. ¿Sí? Una pausa y volvemos. Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Maxcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los PIASI. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC. Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Bueno, estamos de regreso en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el IDEPUC, Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y seguimos con Ángela Reala y Julio Kusurichi, entendiendo, refrescando la memoria en algunos casos y entendiendo, tratando de entender en otros, cómo nos relacionamos con los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Si bien Julio mencionaba que antes de la pausa, que no hay una relación adecuada o lo suficientemente amable entre el Estado y los pueblos indígenas, es mucho más complicado cuando hablamos de pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Y bueno, Ángela, no sé si podríamos hablar un poquito de qué cosa puede hacer el Estado por los pueblos en aislamiento voluntario, más allá de simplemente de declarar zonas reservadas, no simplemente porque ya es algo, como tú decías, garantizar ese territorio, ¿no? Pero cuando hablamos de incluirlos, de preocuparnos por sus derechos, lamentablemente aquí desde la capital tenemos una visión muy centralista de incluir, significa claro que sí, para gente para pueblos indígenas contactados, ¿no? Escuelas, centros de salud, no sé, medios de transporte, pero los pueblos no contactados tienen otra lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el tema de la inclusión? ¿Cómo se trabaja el tema de la inclusión con ellos? Sí, bueno, es una pregunta interesante porque llama a reflexionar sobre las diferentes formas de concebir el bienestar y concebir el desarrollo, ¿no? Que no siempre, la misma estructura del Estado no ha sido pensada de manera diferenciada, ¿no? Ha sido muy homogénea, pensada para una ciudad homogénea, para una población homogénea en inicios. Ahora está cambiando, también hay que reconocer esos méritos. Se está mostrando una cierta flexibilidad en el tema de la agenda indígena en algunos puntos, no a la velocidad que se necesita, ¿no? Es una lucha interna muy fuerte por los propios equipos, incluso de diferentes sectores que ven el tema indígena de manera personal. Varios de ellos intentan posicionar estos temas, pero es difícil porque el sistema mismo hace de que se tengan que encontrar con un Ministerio de Energía y Minas que tiene una posición muy fuerte frente a lo que pueden ser derechos de pueblos indígenas y derechos económicos, ¿no? O otros, por poner un ejemplo. Nada más estas dinámicas las vemos mucho en las comisiones multisectoriales, ¿no? Ahí muestran las opiniones y posiciones frente a el no solo otorgamiento, sino reconocimiento de derechos colectivos de pueblos en aislamiento y contacto inicial. ¿Qué se está avanzando? ¿Cómo se está avanzando esto? Sí, no solamente es el tema territorial. Yo lo separo como que en bloques un poco el avance que se ha tenido. Lo mencionaba hace un rato, ¿no? Entre los años 90 y 2000, 2002, ¿no? Ha sido el empuje para garantizar territorio, para garantizar tierras. Que es un primer paso. Que es un primer paso, ¿no? Y con esto se ha motivado para que en los siguientes 10 años casi ha sido un impulso más normativo, ¿no? Se ha estado impulsando la generación de nuevas normas de protección de pueblos en aislamiento. Es cuando sale la ley para pueblos en aislamiento y contacto inicial. Se generan espacios, instituciones para que puedan ver el tema específicamente desde el Estado, ¿no? El APU, Julio mencionaba esta línea del tiempo
desde la ZI, CONAPA, INDEPA, Viceministerio de Interculturalidad, dentro del propio viceministerio, ¿no? Antes era una oficina técnica, ahora es una dirección. Está constantemente cambiando y eso también es una dificultad no manejable por algunos equipos, pero sí es este sistema que todavía no entiende esta necesidad o está en proceso de hacerlo, tal vez intentando ser positivos de cómo abordar el tema de la agenda indígena en general y para el tema de pueblos en aislamiento. Y en esta última década lo que estamos viendo es ya la preocupación de tenemos territorio, tenemos leyes, tenemos normas, no las ideales tal vez, pero ya estamos construyéndolas. ¿Cómo las implementamos? ¿Cómo hacemos que esto sea efectivo, que sea real, que en campo tengamos la protección efectiva? Ahí las organizaciones indígenas, como lo mencionaba el presidente de FENAMAT, se han puesto la carga en la espalda desde siempre, ¿no? Ante la ausencia del Estado, han sido las organizaciones las que han visto la fórmula para poder establecer puestos de control, para poder capacitar agentes de protección, ¿no? Con las mismas comunidades en muchos casos. Claro, esto es algo que se va construyendo y hay una buena disposición también frente a estas cuestiones un poco más complejas del Estado y la agenda indígena, pero sí hay una buena disposición de colaborar para que el Estado haga mejor las cosas. Tal es el caso de que se tienen convenios entre las organizaciones indígenas y el Estado, se tienen acuerdos, ¿no? En medida de mostrar esta buena disposición. Lo que hacen las organizaciones es, que es lo que hemos podido ver, presentan iniciativas de protección, ¿no? Presentan propuestas de protección. Se va avanzando con eso. Las organizaciones han presentado ahora último lo que es el entender los corredores territoriales como formas de protección, ¿no? Nuevas fórmulas para poder hacer efectivos los derechos de los PIACI en las diferentes zonas donde se encuentren. Se hace uso de todos los poderes del Estado también, ¿no? Se intenta cumplir con todos los mecanismos internos que nos brinda el Estado para poder presentar una preocupación, una queja. Se está cumpliendo, no es que a veces, como decías, en Lima, ¿no? Uno se siente tan lejano a esto y solamente se entera del problema cuando ya está ardiendo, cuando ya explotó. Pero no nos damos cuenta de que esto empezó hace muchos años atrás con una carta, con un oficio, con una llamada para una reunión, con convocarlos para el diálogo, con puertas cerradas, con oficios y cartas sin respuesta, ¿no? Entonces se va con el Poder Ejecutivo, se va con el Poder Legislativo, que es otra de las fórmulas que se está teniendo, se va con el Poder Judicial también. Y si no funciona, bueno, pues vamos entonces al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como bien decía Julio, se tiene, Madre de Dios tiene una medida cautelar ahí. Estamos intentando ir por los sitios que necesitemos para que pueda escucharse esta agenda. Nuevamente, lo que se desea es garantía de derechos colectivos y derechos humanos para esta población altamente vulnerable, ¿no? En el caso de las organizaciones indígenas, mejor dicho, en el caso de comunidades ya institucionalizadas, ya ordenadas, bueno, es más fácil recoger sus demandas, ¿no? No sé si, Julio, nos podrías comentar un poquito, en el caso de los pueblos de aislamiento voluntario, no es que vaya un funcionario del gobierno a conversar con ellos y a preguntarles qué necesitan porque no se lo van a decir, ¿no? Pero me imagino que ustedes, como organizaciones indígenas, tienen un cierto grado de comunicación, o de repente estoy imaginando mal, de repente estoy en un error. No sé si tú nos puedes aclarar un poquito cómo se relacionan desde las organizaciones indígenas con los PIACI. Mira, a nivel del Perú hay pues 14 pueblos indígenas en el ambiente de contacto inicial, ¿no? Y es una gran tarea de AIDC, ¿no? Y te hablo de Madre de Dios, por ejemplo, ahí existen también, ¿no? Indígenas casi en toda la zona del Piedras, ¿no? Tahuamano, Río Amigo y Alto Madre de Dios en el aislamiento y contacto inicial. Y el tema es nosotros, un poco quiero aclarar ese tema de que como comunidad, por ejemplo, nuestra demanda están lejos de ser atendido de las autoridades. Sí. Y mucho más cuando se habla de pueblos indígenas en el ambiente y contacto inicial,
que son altamente vulnerables, y por eso es que como organización, ahí viene a lo que me preguntas, ¿qué hacemos como FENAMAT? O sea, también de otra manera representamos a ellos y que, digamos, proponemos al gobierno digamos, una propuesta mucho más acertada que no, o sea, nosotros no queremos saber cuántos son, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es un espacio territorial donde ellos puedan seguir viviendo de acuerdo a su autodeterminación, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, y por eso es que como propuesta la creación de reservas territoriales para que estos hermanos sigan viviendo como cualquier ser humano en este planeta, ¿no? Tienen derecho de seguir viviendo, pero creo que en su momento ya pues se verá qué es lo que se va a decidir, pero creo que como gobierno, como organizaciones, nuestro deber es de, digamos, preservar un espacio territorial para que ellos sigan viviendo. Otro tema es que ahora, el día 2 de mayo, hay una reunión multisectorial, ¿no?, que va a ser para ver el caso de la Reserva Territorial Madre de Dios, ¿no? El 2016, el noviembre de 2016, ahora por una normatividad estas reservas territoriales pasan a ser de reserva territorial a reserva indígena y pasan por una adecuación. Entonces, 2016 en noviembre ya se aprobó la ampliación de esta reserva territorial y el estudio de adecuación, pero sin embargo en esta ampliación han quedado concesiones madereras dentro, porque hasta ahí ha identificado que habitan, caminan estos hermanos indígenas en aislamiento. Entonces, por eso es que Ángela decía, hay otros intereses de otros ministerios que defienden también a los concesionarios, ¿no? Y por eso es que esto se ha truncado. Ahora esperemos el día 2 de este mes de mayo, ¿no?, poder ya tomar una decisión el gobierno, cuál va a ser digamos, a dónde se va a pegar el tema económico o el tema del derecho a la vida que tienen estos pueblos, nuestros hermanos indígenas en el ambiente y contacto inicial. Entonces, creo que ahí vamos siempre en conflicto cuando hablamos, ¿no?, de la agenda indígena. Ahora, el tema también es que FENAMAT tiene, como decía Ángela, tiene una medida cautelar y una petición en camino, y que también este tema, si no nos hacen caso acá a nivel de instancia nacional, continuaremos pues en otras instancias a nivel internacional, porque creo que cuando se trata de vida humana, creo que es importante continuar, ¿no?, defendiendo estos derechos. Y justamente, y para ir cerrando el bloque, ¿no?, y como adelanto el siguiente bloque, cuando se habla de vida humana también podemos hablar de los efectos del cambio climático en las poblaciones. Digamos que nosotros desde acá de la ciudad tenemos una preocupación, no sé, pues nuestras preocupaciones van desde el no botes la basura en la calle a no uses un carro que contamine tanto, pero creo que según vamos conociendo las diferentes regiones del Perú, las diferentes realidades de cada región, y en especial cuando hablamos de comunidades indígenas, el tema del cambio climático, de los efectos del cambio climático se ve de una forma un poco distinta de acuerdo a la realidad en la que viven, a la zona en la que viven, a los cuidados particulares que necesita el territorio donde se desarrollan, ¿no? En este caso, digamos que las comunidades en aislamiento voluntario no es que puedan hacer algo ellos directamente para evitar los efectos del cambio climático, sino a nosotros como los responsables, nos toca crear un sistema que los soporte, que evite que los impacte de manera fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar nosotros eso? ¿Cómo podemos ayudar a que el cambio climático, que es una realidad, aunque el señor Trump diga que no, los impacte de una manera fuerte o afecte de alguna forma su forma de vida? Mira, yo creo que automáticamente cuando las organizaciones indígenas proponen territorios, ya sea como comunidad o reservas comunales o reservas territoriales, estamos aportando a mitigar estos efectos del cambio climático, ¿no? Y ahí automáticamente, cuando se crean reservas territoriales, estos son espacios no solamente para estos pueblos, automáticamente se está viendo todo lo que concierne en este territorio, el tema de la biodiversidad. Entonces, en otras palabras, garantizar territorio para estos pueblos no solamente garantiza para ellos, sino también
digamos, mitiga los efectos del cambio climático. O sea, nuestros hermanos indígenas en aislamiento están aportando para nosotros y para los que están preocupados mucho más, que son los países industrializados. Entonces, por eso es importante el gran aporte que hacemos como Organización Indígena de la IDC y subregionales. Por eso yo le decía que nuestros límites de hacer algo pasan más allá de poblaciones indígenas, ¿no? Es cierto. Es cierto. No sé si, Ángela, nos podrías ayudar a cerrar este bloque, a ver si alguna de las leyes que se preocupa o que se han dado en el marco de cuidar o de proteger los derechos de las comunidades nativas y sobre todo de los Piasi, tiene que ver algo con el tema de mitigar los efectos del cambio climático. A ver, bueno, se ha estado introduciendo el tema de la protección y reconocimiento de derechos de pueblos en aislamiento y contacto inicial en diferentes normas, ¿no? En estos últimos años, para la ley forestal y de fauna silvestre hay artículos específicos para la protección de pueblos en aislamiento, ¿no? El no desbosque en estas zonas donde están, el respetar la intangibilidad de sus territorios. Igual con la ley de pueblos en aislamiento y contacto inicial, se promueve mucho la intangibilidad por la protección de la vida y salud de estas personas y por ende del territorio, que es su medio de vida, ¿no? El medio ambiente es el principal recurso que ellos tienen para vivir. Tiene un defecto normativo, ¿no? Importante, que estamos peleando siempre. Esta ley es proteccionista en todo, pero tiene un artículo que la debilita totalmente, dos líneas que la debilitan, que es el artículo 5C, donde prioriza el tema de recursos, si en caso se encuentran recursos de posible explotación, se procede de acuerdo a ley, ¿no? Entonces ahí la intangibilidad, la protección y los derechos pasan a un costado, ¿no? Por ser de necesidad nacional, de interés público. Sin embargo, hay otras formas, a pesar de tener estos defectos normativos ahí dentro de leyes aparentemente buenas, se está intentando pelear, ¿no? Se está intentando ver otros mecanismos dentro del Estado para que pueda hacerse un poco más efectiva la protección de ellos y de los territorios que habitan. Ahora último hemos estado cerrando una primera ronda con lo que ha sido una elaboración del reglamento del decreto legislativo 1374, que es lo que mencionaba el Apu Julio, sobre infracciones frente a la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial, el incumplimiento de la ley 28736. Ha sido interesante porque han sido varios talleres que se han dado en Madre de Dios, en Cusco, en Loreto, en Ucayali, y se ha cerrado en Lima. Se ha hecho un taller especial con la población del Bajo Urubamba, en el mismo Bajo Urubamba. Se ha pedido, las organizaciones han pedido que sea así. La preocupación para todos es, queremos salud, queremos educación, incluso también las comunidades aledañas, ¿no? Piden salud y educación también, y es una agenda que tenemos pendiente, trabajar el tema de protección de pueblos en aislamiento con las comunidades aledañas, ¿no? Las comunidades aledañas tienen que estar bien, tienen que tener satisfechos sus derechos también para poder colaborar en esta causa. Y bueno, ahí estamos con la agenda, estamos pendientes de que se nos diga los resultados finales frente a si entramos a un proceso de consulta previa o no con este reglamento. Y bueno, seguimos ahí vigilantes y con ánimos de colaboración en lo que sea posible para la protección de los Piasi. Muchísimas gracias, Ángela Arriola, muchísimas gracias, Julio Kusurichi, por estar aquí en este primer bloque de un episodio dedicado a entender cómo relacionarnos con los Piasi, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces, nada, vamos a una pausa y regresamos en el segundo bloque con Marisabel Torres. Ella es periodista en Mongabay y vamos a hablar del tema del cambio climático y los Piasi. Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los Piasi. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC. Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos.
¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe. El dato IDEPUC, la reserva indígena Esconagua, ubicada en la región de Ucayali, es la más afectada por la actividad maderera ilegal, la cual genera impactos negativos al territorio y medio ambiente del pueblo en situación de aislamiento de Esconagua, según el último informe sobre la situación de los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, PIASI, elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, en el 2018. Esto fue el dato IDEPUC. Bueno, seguimos en el episodio dedicado a los PIASI y en el marco del Día de la Tierra que se celebra hoy, 22 de abril, y en el marco de la conferencia sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que va a ser el 25 de abril en el auditorio José Danmar de la Facultad de Derecho de la PUC. Seguimos hablando pues justamente de eso, ¿no? De los pueblos en aislamiento y contacto inicial, y para eso ahora estamos con Marisabel Torres. Ella es periodista, Project Manager de Mongabay. Muchas gracias por estar aquí, Marisabel. Es lindo verte otra vez después de tiempo. No, gracias, Katy, gracias por la invitación, porque además este es un tema, el de los PIASI, que es un tema del que se habla poco. Yo creo que porque dentro de los múltiples problemas que tenemos en el medio ambiente, quizás es el que está más olvidado, y sin embargo incluye a una cantidad de etnias y de personas que hacen que debería ser un tema relevante, ¿no? Es que creo que es un tema, primero por nuestro centralismo, que no terminamos de entender, más que no terminamos, ni siquiera empezamos a entender, ¿no? Que no es un tema del que nos preocupemos realmente, ¿no? Y es más fácil decir, no lo entiendo, no me afecta, no está cerca, no tengo a mi, como vecino, un pueblo en aislamiento voluntario, entonces paso la página, ¿no? Que es más o menos lo que suele pasar con los temas que no entendemos, ¿no? Sí, y este es un problema que en verdad no solamente es un problema solo de Perú, es un problema en general de la cuenca amazónica. Mongabay hace una cobertura de temas ambientales en toda Latinoamérica, entonces justamente el año pasado, a fines de año, hicimos un especial sobre la situación de los PIASI en 4 países, ¿no? En Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Y en verdad lo que encontramos es que los problemas, digamos, no conocen de fronteras, digamos, las amenazas y las cosas que tienen que enfrentar son más o menos las mismas. La primera, problemas dentro de la estructura del Estado para poder trabajar de manera efectiva la forma en la que se pueda proteger las áreas en las que están los PIASI, ¿no? Eso pasa en el Perú, que tiene concesiones y tiene áreas y tiene espacios que están esperando más de 10 años para ser reconocidos. Eso pasa en Colombia, donde apenas hay algunos espacios de pueblos de PIASI que están dentro de parques naturales, es decir, no se sabe exactamente dónde están. Eso pasa en Ecuador, por ejemplo, que recientemente el presidente acaba de eliminar el Ministerio de Justicia, lo ha convertido en una secretaría, y por lo tanto el área que estaba a cargo de los PIASI por ahora está desaparecida, ¿no? Y ya, ¿qué se diga? Pues en Venezuela, ¿no? En Venezuela me imagino que los PIASI son lo último en lo que está pensando la gente ahorita, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en verdad, claro, cuando uno ve las cifras y de acuerdo a la Defensoría y al propio Ministerio de Cultura estamos hablando de alrededor 6.000 personas, suena poco, pero las condiciones de vida en las que están viviendo estas personas y las amenazas a las que se enfrentan son realmente terribles, y yo creo que el número no debería significar que el Estado les preste menos atención. Claro, yo, bueno, si bien hemos planeado este bloque para hablar de los daños irreparables en cuanto al cambio climático y el impacto del cambio climático a los PIASI, yo creo que es importante aprovechar la experiencia que tú tienes cubriendo estos temas para entender un poquito el funcionamiento de los PIASI, porque en el bloque pasado hemos hablado bastante del marco legal, hemos hablado bastante de cómo las comunidades indígenas organizadas de alguna forma son el reflejo de las necesidades, de las necesidades en cuanto a derechos, en cuanto a territorio, ¿no? de los PIASI. Yo recuerdo, justo ahorita lo anoté para no olvidarme, que en el especial que tú hablas que hicieron el año pasado hablaban de que las principales amenazas a los PIASI eran las mafias y las enfermedades. Sí, bueno, en primer lugar, como siempre, los PIASI son poblaciones que son altamente vulnerables, justamente porque no han tenido contacto
no han tenido contacto ni con comunidades de pueblos indígenas que ya están viviendo entre nosotros y mucho menos con colonos o personas como nosotros que podemos estar en la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, es emblemático un caso que sucedió en Perú de una comunidad, si no me equivoco, en Cusco, que se encuentra con un grupo de madereros. Hay lo que se cree que debe haber sido una gripe que más o menos termina con la mitad de la población, ¿no? Entonces, una gripe o algo que los pueda afectar, para lo cual ellos no están protegidos, porque no tienen esas defensas, no tienen lo que nosotros tenemos, obviamente menos están vacunados, tiene un efecto directo y grave en su salud. Es por eso la primera razón, que no parece evidente, pero lo es, que tienen que estar protegidos. Es decir, no podemos ir, verlos, decirles hola, ¿cómo están? O sea, tiene que haber un protocolo para poder hacer contacto con ellos, ¿no? La segunda razón es que cada vez más nos damos cuenta que la Amazonía es un ecosistema que está conectado de múltiples formas. Entonces, incluso aunque nosotros hiciéramos una concesión de los Piasi van a tener algún tipo de contacto a través de los ríos, a través de la contaminación que llega. Digamos, uno de los casos que nosotros también sacamos en ese especial, que es un reportaje que hizo que hizo Ramiro Escobar, que fue, yo creo, bien interesante, era la contaminación de mercurio recuerdo. Sí, en la contaminación de mercurio en la reserva territorial Nahua, Nanticupacori y otros, ¿no? Que esto es más o menos en la zona que tiene que ver con Ucayali, Madre de Dios y Cusco, ¿no? Entonces se cree, una de las opciones es que puede ser también a partir de los ríos, que está llegando el mercurio de la minería ilegal, digamos. O sea, hay muchas cosas por investigar todavía en eso. Este mismo asunto de la contaminación por mercurio es algo que también se cree que hay en el Parque Nacional Puré, que es en Colombia, también con otras 2 etnias de Piasi, ¿no? Entonces, el problema de la salud es un problema grave. Y yo creo que el segundo problema grave que afecta a los Piasi tiene que ver con algo que también afecta a los pueblos indígenas y tiene que ver con la inseguridad de su territorio, ¿no? Y las concesiones que se están dando en estos territorios. Entonces, si el problema es que todavía no tienen definida su área, el Estado sigue dando concesiones en esas áreas, y entonces al final, cuando hay una superposición, se piensa en que fue primero, ¿no? Si fue primero la concesión, vas a tener el área del Piasi con una concesión en medio del área. Que no tiene una lógica, ¿no? Lo cual no tiene lógica, porque justamente lo que tú quieres proteger es el contacto de esas personas, ¿no? Que es un poco lo que pasa con esta reserva territorial en Cusco, Madre de Dios, la Nahua... ¿Curapocori Nahua? Sí, que nunca me sale rápido el nombre, que tiene pues el lote de Camisea rondando ese espacio, ¿no? Y eso que se quiso hablar de una expansión de ese lote, ¿no? Entonces la cuestión aquí es bien complicada, porque nuevamente el Estado tiene que hacer una valoración y una ponderación de cómo se va a comportar al momento de tomar esas decisiones, ¿no? En Ecuador, el caso más grave es también concesiones petroleras, ¿no? O sea, entonces son concesiones que están en estas áreas de pueblos indígenas y de pueblos Piasi, en los que hay que tomar una decisión. Y es una decisión que debe venir del Estado, porque el Estado de alguna forma pues tiene cierto interés en esos territorios, pero ahora sabemos que es una decisión que tiene que respetar lo que los pueblos indígenas decidan también, porque son sus territorios, ¿no? Ahora, digamos que de un tiempo a esta parte felizmente se está tomando un poco más en cuenta lo que dicen los pueblos indígenas, ¿no? Porque antes era muy sencillo, acá hay algo que explotar, acá hay recursos que aprovechar para mejorar la economía, que vamos, o sea, ha sido en la historia del Perú y la historia de Latinoamérica, si no es la historia del mundo además, ¿no? Zurrarse un poco en las personas que tienen menos poder, menos fuerza de repente para defender su territorio, y bueno, decir que es en nombre del interés nacional, cuando digo también que estas personas que son parte de nuestra nación, su bienestar también debería ser parte del interés nacional, ¿no? Sí, y yo creo que es algo que se ha ido dando poco a poco, y yo creo que, por ejemplo, que hoy día sea el Día de la Tierra, que es una fecha hecha por las Naciones Unidas para conmemorar un evento en especial, es algo que también refleja el papel que poco a poco ha ido ganando los pueblos indígenas. O sea, las Naciones Unidas, y también lo vemos en las COP que tienen que ver con cambio climático, han ido reconociendo cada vez más el papel de los pueblos indígenas en la conservación de los bosques, porque en el caso de Latinoamérica es un caso especial. Nosotros no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero como los países industrializados,
Pero nuestro aporte en esa emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con el cambio de uso de suelo. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que estamos deforestando, ¿no? Y cambiando por tierras para agricultura, o tierras para ganadería, o tierras para palma, ¿no? Ese es nuestro, digamos, nuestro error, nuestra emisión, ¿no? Y lo que han detectado ya muchos estudios es que las tierras, o los territorios, los bosques, en los que están los pueblos indígenas, son las áreas que se han protegido más, y son las áreas que han tenido menos deforestación, si las comparamos con otros bosques, ¿no? Entonces, eso es un indicador que, a pesar de todas las amenazas, los pueblos indígenas están buscando y están encontrando la forma de proteger sus territorios de manera mucho más eficiente de la que estaba haciendo el Estado, ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento y esas cifras son las que les permiten cada vez tener un papel más importante en este tipo de reuniones internacionales. Pero a veces creo que, por ejemplo, ahora han tenido a Julio Kuzuliche, lo escuchan mucho más en estas reuniones internacionales de lo que lo pueden escuchar aquí, ¿no? No, es que acá tú sabes que tenemos el estigma de, viene alguien de una organización indígena, y probablemente sea rojo, o sea, todas esas tonterías que suele pensar o que suelen saltar de boca de algunos líderes de opinión, ¿no? Que intentan deslegitimar los reclamos, y de verdad yo no entiendo esa falta de empatía, ¿no? Esa falta de empatía, por un lado, con otro ciudadano peruano igual que tú, que también tiene un territorio que defender, que está bien en su casa, no es igual que la tuya, no quiere tener una casa igual que la tuya tampoco, ¿no? Pero también se tiene que respetar los límites en los que se mueve. Y además que creo que se ve mucho más afectado por el tema del cambio climático, debido a que no es algo que las comunidades indígenas propiamente, o sea, lo propicien ellos directamente, ¿no? Sino es más cómo les afecta por la falta de acción del Estado que por motu propio, ¿no? Por ejemplo, no hay forma, o no se ha encontrado todavía la forma de combatir adecuadamente el tema de la tala. Entonces tú me hablabas hace un momento del tema de la deforestación y cómo eso afecta a las comunidades, y cómo es un problema que también genera, que también es parte del cambio climático, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, también nos hace evidente, pues, que no vamos a jugar acá al tema de los pobrecitos, pero sí vamos a jugar, sí creo que es importante mencionar que más que ser responsables de los daños que tienen, son afectados por los daños que nosotros generamos, ¿no? No, claro, eso es, y en verdad esa es la gran paradoja de lo que sucede con el cambio climático. O sea, en el cambio climático hemos sido capaces de identificar claramente cuáles son los elementos que lo causan, las industrias y los combustibles, los países que son más industrializados, ciertos patrones de conducta, pero quien va a sufrir los efectos somos todos, ¿no? De hecho, América Latina, y repito, a pesar de que no somos necesariamente quienes generamos la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, en esta gran paradoja que es el cambio climático y sus efectos, somos una de las regiones que somos más vulnerables. Y no se diga más el Perú, ¿no? O sea, hay varios estudios, en fin, pero a veces hay cuestionamientos sobre qué tan vulnerables, pero el hecho es que somos muy vulnerables, ¿no? Y lo estamos viendo, creo que con varios efectos, desde el calentamiento, aumento de sequías, la sequía es acompañada de incendios forestales, que tuvimos el año pasado varios, ¿no? Acidificación de los océanos, lo que está pasando con las corrientes del Niño, en fin, que no necesariamente es un efecto directo, pero todo, digamos, el clima y todo lo que conocíamos definitivamente está cambiando, ¿no? Y quienes se ven inmediatamente afectados no son necesariamente quienes están teniendo quienes están causando el problema, ¿no? Vamos a una pausa y vamos a regresar a hablar un poquito, retomando el tema que contabas del reportaje que hicieron en Mongabay el año pasado, donde hablaban de los efectos de la contaminación por mercurio. Entonces, vamos a ver, también es un problema de cambio climático, la contaminación en los ríos, pero eso tiene un efecto directo en la salud. Entonces, hablemos un poquito de cambio climático y la salud, regresando de la pausa. Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los PIACI. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe. Y bueno, estamos entrando al último bloque ya de este programa dedicado a los PIAS y a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y seguimos con Marisabel Torres, periodista de Mongabey. Estábamos conversando antes de ir a la pausa, ¿no?, de cómo hay cosas que suman, ¿no?, que suman a los daños climáticos, como por ejemplo la contaminación de los ríos, que es un reportaje que Mongabey hizo el año pasado acerca de la contaminación por mercurio, ¿no? Y cómo esto afectaba directamente a los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Entonces, digamos, el cambio climático que tiene un efecto directo en la salud de esa población, ¿no? Y un efecto que ellos no han generado, o sea, no es responsabilidad de ellos, sino responsabilidad del entorno que los rodea, ¿no? ¿Cómo trabajamos con esto? Yo creo que es un papel difícil para el Estado, porque el Estado tiene digamos, sobre la mesa varias cosas que decidir, ¿no? Uh-huh. Tiene, por un lado, que decidir cómo va a proteger el territorio de estas comunidades. Por otro lado, tiene que decidir cómo va a cuidar su salud, ¿no? Uh-huh. Sabemos que tienen que protegerla de alguna forma por contagio de enfermedades, si es que están en algún tipo de contacto. También porque generalmente tienen grados de desnutrición crónica muy grande, ¿no? Porque no es que los vamos a dejar en ese territorio y todas las condiciones que tenían antes son las mismas. O sea, en muchos casos, estos territorios, mientras son cercados por industrias o por colonos o por otras comunidades, ya no tienen, por ejemplo, la misma cantidad de animales silvestres para cazar. Como decíamos, los peces pueden llegar contaminados, ¿no? Entonces, puede ser que tú los tengas igual protegidos en un área, pero las condiciones tampoco son las mismas a las que tenían hace mucho tiempo. Es por eso que también hay estos avistamientos de estos piasi en algunas zonas, ¿no?, que van y que salen de su área, del área establecida, para buscar, o a veces han dicho ollas o plátanos, y han tenido ciertos contactos con algunos pueblos indígenas. De hecho, FENAMAT ha registrado algunos, ¿no? Entonces, no es que están solamente completamente aislados y no los vemos, ya hay un contacto. La cuestión es cómo manejamos ese contacto, porque lo que sí creo que no queda duda es que ellos no quieren tener contacto constantemente con nosotros, ¿no? No es que quieran venir a vivir acá, ¿no? O sea, los avistamientos que se han hecho es que eventualmente han estado en la orilla del río, a veces alguna persona o alguna gente de las comunidades les han dejado plátanos, les han dejado algún tipo de comida, ¿no?, que algunas veces los han recogido y no. También ha habido ingreso de piasi a algunas comunidades. En algunos casos estos ingresos han sido un poco más violentos que en otras ocasiones, ¿no es cierto? Ha habido hace poco la muerte de alguien, me parece que fue en la comunidad de Diamante, no me recuerdo muy bien, en Madre de Dios, también a partir de un enfrentamiento. Y eso no solamente se da en el Perú, en Ecuador hubo hace poco también un enfrentamiento entre los guaraníes de Ecuador y también un piasi que estaba cerca de su territorio, porque justamente estas fronteras que nosotros estamos tan acostumbrados son difíciles de delimitar, ¿no? Y no solamente, por eso te decía, no solamente en el caso de que tengas una petrolera ahí, sino también de los propios pueblos indígenas que están pues caminando por ahí y se encuentran con estos piasi, ¿no? Entonces creo que es un tema bien delicado para tratar. Y creo que es un tema al que el Estado a veces no le da la prioridad necesaria. Pero, ¿no?, como decíamos en la pausa, como conversábamos con nuestra productora, ¿no?, si bien en el mundo ya se habla de refugiados por el tema del cambio climático, como muy bien has señalado tú ahorita, el hecho de que ellos no puedan disfrutar o vivir de su entorno, de un entorno que les dé todo lo que antes les daba, también no podemos hablar de refugiados, pero sí de una suerte de migración, ¿no? O sea, en general, las poblaciones, los pueblos indígenas en la Amazonía son pueblos indígenas que por su tradición y su cultura son
pueblos nómadas, ¿no? Ujú. Nunca han sido pueblos de establecerse en determinados espacios. Y eso es más difícil que se señale un territorio. Exacto, porque digamos, la costumbre y la tradición es que se estén constantemente moviendo. De hecho, eso es algo que hacían todos los pueblos indígenas en la Amazonía. Sí. Que ahora estén, pues, delimitados en una comunidad es algo que ha nacido a partir de estos tiempos, ¿no? En muchos casos también a partir de cosas más recientes, como tener un colegio, tener una escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he estado haciendo viajes también a Lena, en las comunidades ayánicas, y bueno, ellos siempre han vivido dispersos, ¿no? Solo que a partir de lo que sucedió con Sendero Luminoso en la cuenca del Lene, o a partir también de la necesidad de tener un espacio cerca de salud y de educación, han pasado a vivir en comunidades, ¿no? Por eso también es que a veces dicen, pero ¿por qué tienen un espacio de territorio tan grande? Bueno, es que suelen moverse por todos estos espacios, porque en algún espacio hay casa, en otro espacio ahí están las chacras de yuca. O sea, no es que todo lo tienen en un espacio cercano como lo tenemos nosotros. No es como que tengas tu jardín. No es así, ¿no? O sea, por ejemplo, en una comunidad ayánica, tú estás en la comunidad, pero las chacras de yuca quedan mucho más lejos, ¿no? Entonces, y no haces o sea, digamos que lo que vas a cazar no vienes a tu puerta para que le tires la flecha, entonces queda mucho más allá, ¿no? Y los animales, conforme hay más ruido, conforme sienten, se van viendo, ¿no? O sea, una de las cosas que te dicen muchas gentes, incluso dentro de áreas naturales protegidas, es ¿cuánto tiempo tengo que caminar para cazar? Antes tú caminabas 2 días, cazabas, ¿no? Ahora tienes que caminar 10 días, 8 días para encontrar la zona en la que el ecosistema es más o menos saludable y puedes cazar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes hasta qué punto hemos causado un cambio en toda la Amazonía y en todos los países, ¿no? ¿Podríamos hablar de desplazados por el cambio climático? ¿O Yo por creo la, no sé si industrialización, por la modernidad, entre comillas? O sea, yo creo que de todas formas la modernidad siempre tiene cambios y siempre tiene patrones a los que nos tenemos que acostumbrar. Pero, nuevamente, en términos de inequidad, siempre tenemos que acordarnos quiénes son los que tienen menos posibilidades para adaptarse de manera favorable. Obviamente nosotros aquí en Lima nos vamos a adaptar mejor seguramente a lo que va a pasar con el cambio climático, pero los pueblos indígenas lo van a tener más difícil y los piasi lo van a tener muchísimo más difícil. Entonces la cuestión en el cambio climático, si bien es cierto, todos somos culpables, todos vamos a resultar afectados, van a haber grupos que van a resultar más afectados justamente porque están en una situación de mayor exclusión, mayor indefensión, en fin, ¿no? Entonces el Estado obviamente tiene que preocuparse por todos, pero en especial de aquellos que tienen este grado de vulnerabilidad mayor, ¿no? En este caso yo diría que si vemos a los pueblos indígenas tienen un grado alto de vulnerabilidad y en esa cadena los piasi uno mucho mayor, ¿no? Ok, bueno, Marisabel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. De verdad, yo los invito a que visiten la web de Mongabay porque hay reportajes súper interesantes donde podemos encontrar información no solamente sobre los piasi, sino sobre la Amazonía, sobre comunidades indígenas, sobre medio ambiente en general. Y de verdad creo que, aunque los efectos medioambientales normalmente son un proceso que demoras en ver los resultados, sí es algo que a largo plazo, a mediano plazo e incluso a corto plazo nos puede afectar, ¿no? Entonces yo creo que una buena forma de entender estos procesos y entender nuestro papel dentro del cambio climático es informándote. En la web de Mongabay es una buena fuente. Sí, sobre todo porque creo que los temas ambientales son temas que no tienen fronteras y la mejor manera de entenderlos y verlos en contexto es entender que son problemas que nos afectan como región, ¿no? La cuenca amazónica, como Latinoamérica, lo que sucede en nuestras áreas naturales es lo mismo que está sucediendo en Centroamérica, lo que pasó con la minería ilegal está pasando en Colombia, está pasando en Perú, o sea, hay varias cosas que podemos comparar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer para no sentir que el problema es único y solamente sucede en nuestro país y ver también qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo podemos trabajar de manera coordinada, ¿no? Claro, Latinoamérica no es una isla y sobre todo la Amazonía no es una isla, no es propiedad de nadie. La deforestación que pasa en Colombia tiene un efecto en Brasil, los ríos que se contaminan en Perú luego van a tener otro efecto en Colombia, o sea, todo está interconectado porque es un gran ecosistema, ¿no? Entonces justamente ahí, por eso en Mongabay le damos un gran papel al trabajo que están haciendo los investigadores en la Amazonía, que justamente están viendo qué está pasando con estos ecosistemas más allá de la frontera, ¿no? Ok, gracias Marisabel, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas.
Yo soy Katy Subirana y nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.